Hola, bienvenidos a Hatla. Hoy les hablaremos del autismo. Desde una perspectiva psicoanalítica, se analiza el autismo no solo como un conjunto de síntomas a ser tratados como en psiquiatría con su famoso DSM-5, sino como una manifestación de múltiples determinaciones que tienen dificultad de conexión con otros. Además, presentan problemas con el lenguaje. El trabajo de un psicoanalista tendría que ver con un diagnóstico bajo transferencia. Desde el psicoanálisis se considera que los niños con autismo pueden tener dificultades en el establecimiento de vínculos afectivos y en la comunicación, lo que puede ser interpretado como una defensa ante experiencias emocionales abrumadoras. Mm, El individuo ha elaborado sus experiencias tempranas y bueno, realmente esto puede afectar en su desarrollo psíquico. El enfoque psicoanalítico puede ofrecer una comprensión más matizada de las experiencias internas del niño con autismo, permitiendo a los terapeutas y padres trabajar juntos para crear un ambiente más comprensivo y facilitador. El problema es que en la actualidad se ha difundido arbitrariamente el diagnóstico, lo cual embiste al niño y a partir de ahí se produce en muchas ocasiones una especie de cosificación. Y esto es el verdadero trastorno del espectro autista, en donde los niños quedan sumergidos en una especie de bucle del cual es difícil salir, en lugar de tratar los problemas más profundos que subyacen en la constitución psíquica de un niño. Pues aquí cierro mi comentario y los invito a que participen. Wow, yo te escucho, Lau, y creo que me encanta esta parte que hablas del psicoanálisis y hablando en esta misma línea del psicoanalítica, pues viene esa parte también desde Lacan, ¿no? Desde esta clínica lacaniana de lo real en el contacto con el niño autista, ¿no? Hacer que el niño toque el lenguaje, toque la palabra, toque lo exterior, que no sea ese propio sentimiento de ser solitario, de nada más hasta un poco ensimismarse, ¿no? Sino ayudarlo a que ahí entra una parte de lo que se habla mucho en clínica psicoanalítica, del deseo del analista, ¿no? Aquel deseo, aquella situación del analista, posición, donde el analista va a ser ese vínculo entre ese mundo interno del niño a este mundo real, ¿no? Por eso en la clínica lacaniana pues se habla mucho de el acercamiento con el niño a partir de lo real, a partir de la palabra, porque el niño no tiene un lenguaje como tal como el que conocemos, pero él empieza a crear un lenguaje, empieza a crear sus propios significados, ¿no? Lo que Lacan en algún momento pudo hablar como significante, él habla desde los propios significados. Entonces el analista lo que va a hacer para atraer al niño de este mundo a lo real, digámoslo así, es hablar su propio lenguaje y empezarle a enseñar que fuera de este pequeño mundo, hay una situación que le puede ayudar mucho más. Entonces es como un poco sacarlo como esta parte ensimismada y empezarlo a ayudar a que toque al otro, ¿no? A papá, a mamá, al mundo externo, que empiece a reconocer su propio cuerpo, que empiece a reconocer sus propias palabras. Y desde ahí está el tocamiento psicoanalítico en la parte de lo real con el niño. Y esa es una parte que creo que es importante aquí determinar, de que la mayoría de las veces, para que funcione el tratamiento con los niños autistas o con las personas autistas, tiene que venir en esta parte, como bien decías, Lau, del trabajo entre papás y terapeuta. Porque si nada más una parte trabaja, no vamos a alcanzar los resultados que se desean. Y sobre todo, pues siempre va a haber una culpa hacia alguien, pero tiene que ser siempre un trabajo en equipo. Yo aquí me quedo. No sé, chicas, ¿cómo les va a ustedes? Yo creo que también sería importante hablar de lo que en su momento mencionó Margaret Mahler, digo, pese a que a lo mejor hay
opiniones divididas y diferentes corrientes y demás, hay algo que ella menciona y que tiene mucho que ver con lo que decías ahorita, David, esta parte, ¿no? De, por ejemplo, las autoagresiones que ejercen los niños que tienen esta condición. Y recordemos que, bueno, ella lo explica como esta dificultad que tienen los niños para catequizarse ellos mismos, y eso de pronto hace que entren en este estado como de alucinación, como si los objetos primarios no existieran, ¿no? Sean cuales sean estos objetos primarios, que sean inexistentes. Entonces, para ellos estas autoagresiones son una manera incluso de manifestar vida y de forjar su identidad, como de explorar estos límites del cuerpo. Y eso es importante porque también me parece, y coincido con lo que has mencionado, David, o sea, el psicoanálisis nos brinda otra posibilidad, otra forma de conocer pues esta condición, que como su nombre lo dice, este espectro tan amplio, porque al final del día son muchas características, ¿no? Recordemos que no todos tienen la misma característica, y eso de pronto lo hace complejo desde una parte médica. Y desde la parte psicoanalítica, el hecho de que no todos tengan las mismas características nos permite ahondar más y hacer un análisis distinto. No sé qué piensen ustedes. Me gustaría aquí un poquito entrar en este tipo de personas, ¿no? Que tienen autismo, ya sean niños o personas adultas. Recordemos que ellos también sufren de ansiedad y depresión. Y esto crea mucha dificultad para ellos interpretar las normas que se les va poniendo socialmente. También existe otro padecimiento que es muy vinculado con el autismo, que es el déficit de atención. Un porcentaje muy significativo de las personas con autismo, pues, tiene el TDA, ¿no? Considero que esto es muy, muy, muy importante. Y también decir que para el autismo no hay un tratamiento farmacológico específico que diga esto es para el autismo. El autismo finalmente, en algunos casos se utilizan medicamentos pues para tratarlos, lo que son la ansiedad, la irritabilidad, el TDA, ¿no? Pero también hay algo muy interesante, ¿no? Se dicen muchos mitos, hay muchas creencias en relación al autismo. Bien lo comentabas, no todos tienen los mismos síntomas y características. Muchas personas argumentan que algunos tienen habilidades sobresalientes, sí, algunos, no todos, ¿no? Habilidades en el arte, una memoria espectacular, y califican de que los autistas todos son iguales, y no, también son diferentes, ¿no? No pongamos el genio autista. Son niños normales que ven el mundo desde una perspectiva diferente. Las personas adultas, por ejemplo, ¿no? Este problema que tienen para socializar. Finalmente, esto repercute también en lo que son sus entornos laborales. Y creo que hay algo bien importante que a mí me gustaría comentar. Dentro del autismo, se necesita de veras conocimiento para llevar a cabo un tratamiento con estas personas, ¿no? Porque ellos están sumergidos en su mundo, y si nosotros llegamos y los desplazamos inmediatamente, pues va a causar un problema de confusión, de alteración en ellos, que los lleva a un descontrol. Entonces, hasta ahí me quedo. Fíjate, Ara, yo te escucho un poco y creo que en esa parte que tú dices ahorita de moverlos, estoy completamente de acuerdo, porque bueno, uno de los grandes o de las grandes apoyos a las personas con autismo es esa parte de no de generarles como esa rutina, ¿no? Para poco a poco irles haciendo como más sociables
como generar como esta parte con ellos de que vayan teniendo como los conocimientos. Lo que hablábamos, lo que hablaba un poco de la clínica de lo real, de empezarlo a jalar hacia este mundo, ¿no? A empezarlo a mover un poco, porque claro, yo creo que no nada más las personas con autismo, cualquier persona que sufre como un movimiento en su vida de una forma abrupta, pues queda como impactada. Y ellos que tienen estas pocas habilidades sociales o que les cuesta tanto desarrollarlas, pues se impactan todavía más, ¿no? Y entonces, en esa parte que, no sé, no quiero hablar más mal de las otras corrientes, pero en el psicoanálisis es eso, ¿no? Interpretar y empezar a acercarte al niño y empezar a intentar hablar ese propio lenguaje que él tiene para irle sumando a su lenguaje nuestro propio lenguaje, esta palabra de acercarnos, esta palabra de que él empiece a salir de su mundo y se dé cuenta que afuera sí hay un mundo real hasta cierto punto y que él puede pertenecer. Porque en estos tipos de espectro, autismo, pues bueno, sí, ¿no? Están los chicos con Asperger, que todo el mundo es como los sabios, ¿no? Y te escuchaba y me quedaba pensando como en esa parte que decía Lau de la cosificación. Desde ahí se cosifica, ¿no? De, pues mi hijo tiene autismo, pero es Asperger, entonces mi hijo va a ser un súper genio en la vida, ¿no? No va a poder abrazar a nadie, pero va a ser el niño súper genio. Bueno, no es cierto, no siempre pasa así. ¿No? No todos los tipos de Asperger son funcionales, no todos son infuncionales, no todos los tipos de autismo son funcionales, no todos los tipos son infuncionales, pero aquí lo importante es eso, esa conciencia de generar que tenemos que traer al niño a lo real, a este mundo físico, para que él pueda salir de esta situación de tener miedo de acercamiento con el otro. Porque no nada más es con el otro persona, ¿no? Sino con la alimentación, con el ejercicio, con la escuela. Siempre va a haber un miedo exorbitante del niño autista de acercarse al otro, ¿no? Al otro mundo, a las otras cosas. Y entonces en esto que tú decías, Sara, de ir poco a poco jalándolo hacia este lado, ¿no? Enseñándolo a socializar, enseñándole a que todavía puede ser mucho mejor su forma de vivir. A mí igual como para ir un poco acotando el tema, me gustaría también pensar, ¿no? En los papás de un niño autista, que también es una situación significativa porque ahí se juegan muchas cosas, ¿no? Las expectativas, todo lo que gira alrededor de tener un hijo y bueno, vamos a pensarlo que en cualquier escenario hay expectativas. Entonces sí también, si la gente que nos esté escuchando, nos está viendo, pensar en ello, ¿no? O sea, cómo fue ese trance, cómo lo tomaron, cómo lo han sobrellevado, porque bueno, acá hemos hablado a lo mejor de algunas características, pero pensándolo del otro lado, lo difícil que puede resultar vincularse, si normalmente es a través de las caricias, del contacto, bueno, pues también para los papás es todo un reto, no es imposible, sin embargo es todo un reto que es importante saber cómo afrontar y contar con los elementos necesarios y sobre todo la información. Sí, que al final esto tiene que ver precisamente con la cosificación que se produce justamente con el problema del diagnóstico. O sea, cuando se produce el diagnóstico famoso, que además ya lo puede hacer incluso hasta un maestro o un psiquiatra, no se diga, lo puede sacar hasta en 15 minutos. Pero una vez que pasa, o sea, se producen muchísimas cosas en una familia y esto pues produce un duelo, como para empezar, un duelo precisamente de las expectativas de esa familia, de cómo tenía que ser o lo que querían que fuese ese niño. Entonces se produce un duelo el cual no es trabajado. Y además, ¿no? El cuidado con ese niño, por eso hablaba de la cosificación, que es precisamente ya no hay un sujeto, ¿no? Ya hay una persona donde se producen muchísimos silencios, donde no se le trata ni siquiera como un niño, ¿no? Con el desarrollo que tendría que tener un niño, donde la madre va nombrando cada parte de su cuerpo y va produciéndose un contacto muy especial. Y entonces todo esto no sucede, ¿no? Y además,
el psicoanálisis lo que intenta es de alguna forma elaborar qué fue lo que pasó alrededor de ese nacimiento y de lo que subyace muy complejo, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con la elaboración de este diagnóstico, como pues de alguna manera cómo quitarlo, anularlo y comenzar de cero para ver exactamente, ¿no?, qué fue lo que pasó con ese niño, cuál es su historia, ¿no?, cómo vivió y cómo son sus padres, qué es lo que entienden por autismo. O sea, sí, realmente es un trabajo muy, muy arduo y además que sí, se compone de muchísimos elementos. Ujú. Sí, efectivamente, son muchos factores, ¿no? Y creo que algo muy importante para poder entender el autismo, creo que hay que dejarnos de muchos mitos, ¿no? De cosas que se dicen en las familias, que si las vacunas, que si problemas con la crianza, que le venimos echando tantas y tantas cosas que no son autismo. Y recordemos, ¿no?, que ellos, pues hay dos cosas muy importantes que a nivel general se puede decir que son esenciales. Y una es que hay un procesamiento en la información de ellos que es diferente a la nuestra. Procesan todo completamente distinto. Se puede decir que es una frecuencia más lenta. No, es una cosa a la vez, una a la vez. No como nosotros, que luego andamos y hago esto, hago lo otro inmediatamente, ¿no? Ellos no. Y luego la regulación de emociones en ellos también es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas de la vida constantes, en ellos, hace un rato comentaba, ¿no?, va a generarles ansiedad. Y regular para ellos esa ansiedad va a ser tocar texturas que, vamos, a ellos les cuesta trabajo llegar a una etapa de relajación, ¿no? Y estas dos características en los autistas es muy notoria. Wow, yo las escucho y bueno, creo que hoy, para cerrar como el video, hoy rompemos dos tabús muy importantes, ¿no? Una parte es como esta parte del autismo, de los autistas son nada más una lista de un DSM-5, un CIE-10, sino que hay un mundo dentro de ellos y que es muy interesante saber en algún momento qué es lo que les da ese mundo, esa seguridad o esa protección, donde no quieren acercarse al otro, ¿no? Al otro mundo de donde estamos todos nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que sucederá en estas situaciones, en estas historias de los niños, donde posiblemente sí influye mucho desde la parte analítica toda esta parte, pues si fue deseado, si no fue deseado, qué tanto hubo como en esta parte de la maternidad, cómo se da, ¿no? La misma concepción, que es todo esto que el niño puede a su corta edad, para las personas, decirlo así, porque pues recordemos que para al psicoanálisis un niño de 6 años ya es una persona muy vieja, ya vivió muchas etapas, ¿no? Pero ¿qué será todo esto que los niños tienen para no querer salir de ese mundo? ¿Qué es lo que estará pasando con ellos? Y sobre todo, otro de los tabús que me encanta romper sería esta parte de que muchas personas pueden decir que el psicoanálisis no ayuda al autismo, o de que el psicoanálisis se vuelve como una situación muy obsoleta, y lo vamos viendo día a día. El psicoanálisis es de lo más, pero de lo más actual que puede haber, nombrado como le quieran decir, pero muy mal interpretado por muchas personas que no lo conocen. Y entonces desde aquí, pues bueno, con este tema del autismo, yo les envío la invitación de que realmente se acerquen a un psicoanalista, que se acerquen a Hadla, esta especialidad en psicoanálisis, que podemos ayudarlos desde una perspectiva diferente. Nosotros nos acercamos a las historias, a encontrar los motivos y lo que está pasando dentro.
Y con el autismo, pues tenemos que ver qué pasa desde adentro. Y pues bueno, nos vemos en nuestro siguiente video. Recuerden suscribirse a nuestras redes sociales. Y pues bueno, aquí andaremos.